Pauta al Día con Hernán Higuera. En los últimos días hemos podido evaluar y ver la situación en la que está la función judicial, más allá de la participación de algunos jueces corruptos, de algunos fiscales también, no de todos. Evidentemente hemos podido también mirar cómo está el estado de la infraestructura, cómo los juicios están en el piso, en esos edificios modernos que se construyeron hace ya más de una década y que hoy prácticamente no sirven para absolutamente nada. Algunos, otros han dicho que se van a evaluar sus infraestructuras, pero en realidad una situación desastrosa, que claro, eso va a motivar la declaratoria de una emergencia, pero no necesariamente solo para el tema estructural, y eso es lo que más preocupa. Vamos a abordar el tema de cómo salir de la crisis en el sistema judicial con el doctor Germánico Maya, a quien saludo esta mañana. Doctor, gracias por atendernos, muy buenos días. Decía que no solamente la infraestructura es la que está o la que debe repararse y entrar en una especie de reingeniería. Lo que pasa dentro de la función judicial es grave, el tema de la independencia, el tema de lo que se quiere hacer con nombramientos de jueces que se ha advertido, vendría también en esta emergencia. ¿Qué es lo que a usted le preocupa particularmente con una voz autorizada como es usted como expresidente de la Judicatura? Buen día, bienvenido. Buenos días Hernán, buenos días de la ciudadanía. Me preocupa todo lo que ocurre junto a la función judicial. No podemos pensar que pueda seguir subsistiendo un aparato judicial de las características y de los productos que ésta arroja. No existe honestidad en los jueces, no existe calidad en el producto que estos generan hacia la ciudadanía, no existe un despacho oportuno y ágil de las causas como todos desearíamos, no existe una infraestructura que permita dotar de los servicios necesarios al usuario. No existe preocupación y dedicación de parte de Judicatura hacia los jueces, ni tampoco hacia aquellas personas que recurren a la función judicial en busca de solucionar un problema. Esto es un caos generalizado que no puede seguir existiendo si tomamos en cuenta, Hernán, que la justicia es la piedra angular de todo sistema democrático. Sin embargo, vemos impávidos que las cosas siguen pasando año tras año y no se toma el toro por los cuernos. No hay soluciones drásticas, no hay verdaderamente un cambio como todos desearíamos. Cuando decimos crisis en el sistema judicial, ¿nos referimos solamente a una crisis ética, moral, o a qué? Te decía que no solamente a la calidad, capacidad, probidad del elemento que presta servicios a la función judicial, sino también a su capacidad de prestar un servicio adecuado. Pero simultáneamente con esto, tampoco existe la infraestructura en las edificaciones, por ejemplo, que permitan que usted en Guayaquil, por citar lo más notorio, ¿no? U otras edificaciones, sobre todo en el sector costa, tengan por lo menos aire acondicionado para que los jueces y los secretarios, los usuarios de la justicia que trabajan o acuden a ella, puedan permanecer en una audiencia con elementales condiciones de salubridad o de seguridad. Entonces, todo esto que se dejó pasar sin hacer una verdadera auditoría de las construcciones que se hicieron en aquella década nefasta y que no se sancionaron, pues ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces tenemos que tomar medidas extremas para solucionar todo. Repito, la infraestructura material, la infraestructura humana, la capacidad, el escoger los nuevos jueces, el dotar de nuevos servicios, el modernizar el sistema judicial. Todo eso nos hemos quedado 20 años de atrás, hermano. Si se trataría de arreglar el sistema judicial, usted que conoce cómo funciona, ¿por dónde empezaría?
para su funcionamiento? Mire, yo empezaría primero por cambiar la Constitución en cuanto esta tiene que determinar quiénes son los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Sabe por qué, Hernán? Porque fundamentalmente necesitamos quitarle a la función judicial el influjo político indiscutible que existe. No puede ser que las fuentes de donde provienen las ternas para elegir a los miembros del Consejo de la Judicatura sean el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Dígame, ¿qué tienen que ver estas instancias del poder público con el sistema judicial? Pues absolutamente nada. Sin embargo, el aportar con el 40% de sus miembros a este Consejo de la Judicatura le condiciona ya a este para que pueda funcionar políticamente. Esto es, dando satisfacción a quienes les nombran para tales funciones. Luego de que usted tiene esas ternas que provienen de sectores no autorizados, entonces quienes llegan al Consejo de la Judicatura son precisamente personas que no están calificadas, que no conocen el sistema judicial y que no están dispuestos a dar o no pueden dar el mejor aporte que la justicia necesita para cambiar esta situación de crisis. Pero el influjo político no ha sido, digamos, de hoy. Es un influjo de hace ya mucho tiempo. Recuerdo yo en la época de Febres Cordero, de ahí en adelante, la justicia siempre ha estado manejada por partidos políticos y hoy no es la excepción. La misma Corte Nacional de Justicia no se muestra pues independiente, después de que el presidente José Swin le dijo a este periodista que no sería el señor Godoy el candidato. Fue puesto ahí sorpresivamente después de que durante 6 meses hubo una terna conformada y a último día sacaron uno para ponerlo a él. Entonces, el influjo político siempre está ahí, siempre estará. Es decir, el deseo de tomar a la justicia a su servicio siempre ha existido. En efecto, desde aquella época. Pero resulta que quienes proveníamos en ese entonces de las fuentes para formar parte de las ternas para el Consejo de la Judicatura, no veníamos del Ejecutivo, tampoco de la Asamblea Nacional, veníamos de las propias Cortes. Y sí, es verdad, estas Cortes tenían algunos magistrados que servían, almorzaban y cenaban en las casas de los presidentes, no solamente de Febres Cordero, sino de todos los demás. De todos, que venían después, claro. Pero sin embargo, teníamos mayor independencia, teníamos alguna trayectoria y tenía sobre todo un nombre para no dejarse imponer absolutamente nada, ni jueces, ni tampoco fallos por parte del poder político. Lo que sí ocurre ahora, como usted bien lo anota. Claro, ahora ya los secretarios jurídicos llevan las sentencias, ¿no? A los jueces, hechas. Acuérdese el señor Mera. El señor Mera era simplemente el que disponía quién ganaba y quién perdía un juicio. Él era el que disponía quién permanecía o era sentenciado y quién no. Entonces, eso no puede volver a acontecer. Y tenemos que por eso buscar la conformación de un Consejo de la Judicatura por hombres, por personalidades que tengan algo que defender en su carrera profesional y en su vida privada. No cualquier fulano, amigo de tal o cual político, que es lo que ocurre regularmente. Entonces, cuando tengamos personalidades que sean un ejemplo para los judiciales, entonces estos también van a actuar de acuerdo a la imagen que tienen como sus principales de la justicia. Si usted pone a un abogado con trayectoria, si usted pone a un profesor, a un decano de jurisprudencia que ha sentado cátedra en su procedimiento, en su actividad profesional, mediante las creaciones literarias jurídicas que ha realizado, pues entonces usted va a ser un ejemplo para los judiciales. Pero si usted le pone a un mamarracho, perdóneme la expresión, sin ninguna trascendencia, sin nada que defender, pero sí con muchas cosas que hacer en su función, cuando llegue allá, pues se encuentra con el caos que ahora tenemos. ¿Se refiere a alguien en particular? Mira, me refiero a todos aquellos que han pasado por la función judicial, en donde se han vendido notarías, en donde se han vendido judicaturas,
en donde se han vendido una serie de canonjías dentro de la función judicial. Y por eso es que usted encuentra la corrupción que está encontrando el Contralor, patrimonios inusitados de jueces que ganan determinada cantidad de dinero y sin embargo se dan una vida de reyes, ¿no? Entonces, esto tiene que desterrarse. Y esto tiene que desterrarse, ¿por qué? ¿Cómo? A través de personalidades, repito, significativas que vayan al Consejo de la Judicatura, que hagan una evaluación con la ayuda de los colegios profesionales, de las facultades de jurisprudencia de las universidades, que se escoja luego, de igual manera, a los mejores jueces para que vayan. Y lleguen a la Corte Nacional, no muchachitos empleados de los estudios jurídicos principales de Guayaquil y Quito, doctor, o de otras ciudades, sino profesionales con experiencia al menos con 35 o 40 años de ejercicio profesional. Así a las cortes provinciales con 20, 25 y a las judicaturas con 10 y 15 años de experiencia profesional. Y no cualquiera, como es lo que ocurre ahora. Sería bueno entrar a ver quiénes trabajan ahora ahí, ¿no? Sería genial lograr unas imágenes y ver quienes son parte de la función judicial. Bueno, doctor, le pido un pronunciamiento, una reacción sobre esta reunión a la que la Corte Constitucional llamó el día de ayer a los organismos más altos del Estado para el tema de seguridad, para que se cumpla una sentencia que ellos emitieron para que se conforme un organismo interinstitucional que planifique acciones de seguridad para no depender de las declaratorias de estados de excepción. Mire, me parece importante, pero de la misma forma en que la función o el poder político no puede interferir en la función judicial, tampoco esta puede interferir en el mando del Estado. Solamente el presidente de la República, solamente quien tiene en sus manos o maneja las riendas del sistema de justicia, del sistema de seguridad, como el ministro del Interior, como el ministro de Defensa. Ellos son los que planifican, ellos son los que determinan y ellos son los responsables políticos de la marcha de la seguridad ciudadana y de la seguridad jurídica. ¿Qué tiene que hacer la Corte Constitucional ahí entonces? La Corte Constitucional lo que debería hacer simplemente es dedicarse a controlar que las normas y las leyes que provienen, sea del Ejecutivo, sea de la Asamblea, no transgredan las normas constitucionales, dentro de un marco lógico que quiera decir la realidad nacional, sin fallos etéreos, sin conceptos ajenos a nuestra realidad, mediante los cuales pretenden controlar la constitucionalidad de las leyes. Esta es la verdad. Muy bien, doctor Germánico Maya, agradezco su presencia en nuestro noticiero, muy gentil. Muchísimas gracias. El doctor Germánico Maya, expresidente de la Judicatura, en Notimundo al Día.